Espero que todos me escuchen. Sí, sí, Em, escuchamos. Perfecto, muy bien. También quiero agradecer la presencia de algunos de nuestros colegas de la Sociedad Mexicana de Histología y en forma muy especial, hoy estoy muy complacida de la aceptación de nuestro colega, el doctor Daniel Mm, Tapia, del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Doctor mm, Daniel Tapia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de mm. hoy. Gracias. Y la Asociación Mexicana de Microscopía y Microanálisis le da la bienvenida y le voy a permitir a la doctora Mónica Ramírez que lea una semblanza acerca de su trayectoria. Bienvenidos a Gracias. todos. Gracias. Gracias, Gracias. Nora. Buenas tardes, buenas noches a todos. Doctor Tapia, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto Gracias. tenerte por aquí. Bueno, el doctor Daniel Tapia es ingeniero bioquímico, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Él cuenta con una amplia experiencia en áreas de biofísica y bioprocesos. En el sector industrial se desempeñó como gerente operativo de la fabricación de biopolímeros y emulsificantes. Cuenta con maestría y doctorado en ciencias por el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional y desde el 2014 es profesor investigador en esta institución. El doctor tiene como su línea de investigación, la ubica con el aprovechamiento de desechos agroindustriales con el fin de obtener matrices y aditivos alimentarios. Es investigador titular C de tiempo completo y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. El doctor, por su gran disposición con todos nosotros, tiene una amplia red de colaboraciones en distintas instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, el Colegio de Postgraduados, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Nacional de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y, bueno, evidentemente con el Instituto Politécnico Nacional. Pertenece a la red de Medio Ambiente y Red de Biotecnología del IPN y actualmente dirige tanto estudiantes de licenciatura como de posgrado, maestría y doctorado. Desde el 2015 es el jefe de laboratorio de microscopía avanzada en CEPROVI y, bueno, cuenta con diferentes equipos de microscopía electrónica de barrida ambiental, acoplada a rayos X, microscopía de fuerza atómica, microscopía confocal y, bueno, cuenta con una infraestructura que le permite realizar también la parte de microscopía correlativa. Entonces, tiene una amplia experiencia y, bueno, yo creo que su charla nos dejará muy complacidos a Mm. todos. Doctor, sin más, pues dejo el micrófono para que nos deleites, como siempre, con tus charlas. Ajá. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, doctora Zabaleta. Estoy muy contento de estar con ustedes, muy honrado por esta invitación. Sí me gustaría, a todos los que me están escuchando, que si gustan interrumpirme en cualquier momento de la presentación, pueden hacerlo, o bien esperar al final de la misma para realizar sus preguntas. Y si son un poco más tímidos, también pueden escribir sus preguntas por el chat y ya al final se les dará la atención que ustedes merecen, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar un poquito acerca de explorando el nanomundo biológico. Primero les voy a hablar de dónde estamos trabajando. En esta presentación vamos a hablar brevemente de qué es el CEPROBI, qué es la microscopía electrónica de barrido ambiental, algunas aplicaciones biológicas de la microscopía confocal de barrido láser, de microscopía correlativa y de microscopía de fuerza atómica correlativa y las perspectivas actuales de la microscopía que estamos trabajando. Ahora, esta imagen que ven acá parece como un bosque, realmente es una selva baja caducifolia y es una imagen aérea del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, que es donde laboro. Nosotros nos ubicamos físicamente en el estado de Morelos. Es un centro de investigación que tiene más de 40 años
las estacas, sino CEPROVI. Pues bueno, CEPROVI realmente se divide en 4 departamentos: en el departamento de desarrollo tecnológico, el de interacciones planta-insecto, el de nutrición y alimentos funcionales y el de biotecnología. Ahora, yo me ubico en el departamento de biotecnología y este departamento tiene todos estos laboratorios de investigación. Si se pueden dar cuenta, se tratan temáticas desde la biología molecular hasta ecología hidroponía, hasta propiedades físicas de productos biológicos, cromatografía, proteínas, cultivos ex vitro. Y si pueden darse cuenta, aquí está el laboratorio de microscopía avanzada justo en medio. Ahora, si pudiéramos tomar palabras clave de todos estos laboratorios, veríamos que todos tienen que ver con ciencias biológicas. Entonces, hace algunos años me refiero, hace poquito más de 10 años, pues nosotros dijimos, pues yo creo que es momento de adquirir un microscopio electrónico y justamente decíamos, pues, ¿por qué? Pues bueno, ustedes que están aquí en la ponencia, pues saben, ¿no? Toda la importancia que tiene la parte del estudio de la ultraestructura. Y pues pensamos, yo creo que un microscopio electrónico puede apoyar nuestras líneas de investigación, puede darnos respuestas. Todos vemos un artículo que nos enamora y que decimos, yo quiero esto, ¿no? En mi trabajo. Pero el problema es, ¿qué microscopio electrónico comprar? En ese momento una propuesta que nos llegó de Carl Zeiss. Carl Zeiss es una empresa alemana de microscopía, pues nos ofreció un llamado microscopio electrónico de barrido ambiental. En ese entonces era más nuevo de lo que es ahora, pero si ustedes han trabajado con microscopía electrónica de barrido ambiental, ustedes sabrán que cuando se trabaja con la microscopía electrónica, tú tienes que hacer una preparación de muestras que es bastante compleja, ¿no? Por no decir un poco, pues tediosa, ¿no? Muy cuidadosa, que consiste desde una fijación de muestras, un secado a punto crítico con un equipo, para llegar al punto triple, un recubrimiento con oro paladio y una observación. Todo eso tiene que hacerse con especial cuidado porque imagínense, ¿no? Ahora sí que un error a macroescala se multiplica por n veces a una microescala. Entonces, la microscopía electrónica ambiental, ¿qué quiere decir ambiental? Ambiental quiere decir que, por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen del medio que estamos viendo una fotografía tomada en microscopía electrónica y ustedes que ya saben de mucho de microscopía me pueden decir, está bien fea tu foto porque tiene unas manchas bien brillantes acá y unas manchas oscuras, lo que quiere decir que no está bien balanceado el brillo contraste, no existe una buena conducción de los electrones en la muestra y esto se representa con la imagen de la derecha, donde en color verde se representa el haz de electrones y en color azul se representa una acumulación de electrones que ocurre en muestras que no son muy conductoras, como por ejemplo las muestras biológicas. Entonces, esto era lo que nosotros observábamos y nos dijeron que con un microscopio electrónico ambiental nosotros podemos modificar una atmósfera de trabajo de tal manera que podemos inyectar vapor de agua o un gas inerte como el gas nitrógeno para que podamos neutralizar el exceso de electrones sobre la muestra, de tal manera que podemos pasar de una muestra así sobrecargada a una muestra así en cuestión de segundos, sin recubrimiento de oro, sin preparación física ni química. En segundos tú puedes modificar la presión de operación de tu sistema y puedes tener estas condiciones. A eso le llaman con microscopía ambiental. ¿Y por qué le dicen ambiental? Porque es más amigable con el medio ambiente en el sentido de que no utilizas reactivos químicos, no generas desechos y nosotros como científicos ahorramos muchísimo tiempo en la preparación histológica de las muestras, teniendo un resultado más apegado a lo que estamos observando en realidad. Entonces, pudimos ver que no solo podíamos ver materiales como esta moneda, sino que podemos ver muestras biológicas como esta flor que puse aquí a un costado. Este es un portamuestras del equipo. Y pues bueno, el equipo como tal es este grandote de acá. Aquí por la foto quizá no dimensionan el tamaño del equipo, pero el equipo mide alrededor de 1,90 metros, es muy alto el equipo y pesa alrededor de 600 kilogramos. Ustedes pueden notar
que el equipo tiene aquí un teclado donde se pueden variar las variables del equipo que son más utilizadas. Tiene un joystick donde tú puedes maniobrar tanto en eje X y Y y Z el interior de la cámara que tú puedes observar en esta cámara. Y aparte tiene acoplado, aparte de los detectores propios de un microscopio electrónico, también está acoplado un detector de rayos X para que nos dé información acerca de la composición química en tiempo real de las muestras. Este es el equipo que tenemos en CEPROVI que está a servicio de todos ustedes. Y pues bueno, aquí, así se ve el equipo por dentro cuando se va a colocar la muestra. Tiene distintos tipos de portamuestras. Pueden colocar un portamuestra convencional que les mostraba con la flor, o bien pueden utilizar otro tipo de portamuestras donde pueden meter una laminilla que es de tamaño regular. E incluso, según el manual del equipo, dice que hasta muestras de 20 centímetros de largo. Realmente no lo he hecho y no lo haré porque sí me da mucha tentación golpear algún detector y pues ustedes saben que los detectores pues ni siquiera los veo feo porque siento que los daño, ¿no? O sea, son muy frágiles realmente, ¿no? Pero sí tiene distintos tipos de portamuestras con las que lo vuelve un equipo muy versátil, como un equipo todoterreno, digamos. Ahora, aquí hay algunas aplicaciones biológicas que hemos hecho con este equipo, donde pueden ver desde la imagen uno, por ejemplo, macromoléculas como gránulos de almidón, pueden ver microencapsulados en la imagen 2. En la imagen 3 pueden ver ejercicios de remoción de metales. Este es un corte transversal de una planta. En la parte 4 es una plaga, es un parásito, un ectoparásito, y de hecho está sobre una muestra vegetal. Incluso aquí se ven los estomas de la planta. Es decir, que este amiguito ni siquiera se enteró que había entrado un microscopio electrónico. Cortamos la hoja y lo introducimos al equipo y nunca se enteró. Si entró en diapausa o no, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, en la imagen justo de abajo estamos haciendo un control biológico y se aplicó justamente con un hongo que empezó a fagocitar a este insecto y se pudo observar en cuestión de segundos esa muestra sin ninguna preparación física. En la imagen número 6 podemos ver una imagen de otra planta. Nosotros trabajamos mucho con modelos vegetales donde se pueden ver estructuras de los estomas e incluso se pueden ver algunos cristales de sílice propios de la planta. Incluso también estructuras de los tricomas, que son estructuras muy frágiles, como ustedes saben. Y también en la imagen número 5 pues es otro corte transversal sobre remoción de metales de fitorremediación que se está usando, donde no solo podemos ver el corte transversal, sino podemos ver la acumulación de metales en la estructura interna de la planta, donde no solo podemos responder a la pregunta de si está removiendo un metal, sino a qué altura está removiendo, es decir, en fase terrestre o fase aérea de un modelo biológico. Ahora, acá, por ejemplo, es otro ejemplo de otro modelo vegetal, ¿no? Si les ha pasado que a veces comen alguna planta, por ejemplo, la piña, y sienten esa sensación de que se les escalda la lengua, ¿no? Y pues bueno, lo primero que van a decir todos es, por efecto de proteasas, y yo les diría, tienen razón, yo estoy de acuerdo. Pero hay algunas plantas que aparte de las proteasas tienen cristales como estos que están observando acá. En pantalla parecen palillos chinos. Parece una imagen que yo hice con inteligencia artificial, pero no la hice con inteligencia. Resulta que estos palillos chinos son cristales de oxalato de calcio, que son un mecanismo de defensa de muchas plantas. Entonces, ustedes me empezarán a decir, ¿y tú cómo sabes que es oxalato, no? ¿Es corazonada o con base antecedentes o qué? Pues bueno, y para empezar, ¿cómo podría decir que esto es metálico y que esto no es metálico? Pues bueno, para empezar, si estamos leyendo con un detector de electrones retrodispersados, ustedes saben que da cierta información de la composición química de las muestras. Y por otro lado, los colores claros están asociados a números atómicos altos, que quiere decir que en efecto muy posiblemente sea un metal. Ahora, aún así, con toda esa información, yo no podría asegurar que es calcio. Entonces, utilizamos nuestro detector de rayos X, que por cierto ya había al amigo Leopoldo que está aquí con nosotros y me da mucho gusto. Nosotros hicimos un análisis químico elemental donde le preguntamos al detector de rayos X qué composición química tienen estas estructuras y nos lo dio por código de colores. Nos dio esta información. Nos dijo que las estructuras de este color lila, rosa, son estructuras de calcio, que también tienen trazas de potasio, de silicio y de magnesio. Y no solo eso, nos dio un perfil de mayor a menor composición química que está observando.
Esta técnica es un análisis químico elemental. No te va a dar fórmulas químicas como lo haría un análisis infrarrojo por transformada de Fourier, pero sí te dice los elementos químicos que están presentes y lo cuantifica. No solamente en una imagen, lo puede cuantificar en un solo punto. Entonces, esta técnica nos ha servido muchísimo porque lo realiza en cuestión de segundos y no solamente te da información de la microestructura, sino también te da información del índole químico. Entonces, de esta manera, yo ahora sí ya puedo aseverar que estos en efecto son cristales de oxalato de calcio. Ahora, acá, por ejemplo, puse unas aplicaciones muy puntuales para que vean qué tan versátil es el equipo. Yo he visto ponencias de algunos de colegas y yo coincido con todos ellos cuando dicen que la ciencia es multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. No existe una sola rama de la ciencia que pueda dar respuesta a todos los problemas, sino que se requiere la participación de muchas disciplinas. En este caso, por ejemplo, en el artículo que se está viendo en pantalla, es de muy reciente publicación y justamente habla sobre identificación de microplásticos en sargazo en Cancún. Entonces, a partir de esto, lo primero que se hizo fue identificar la estructura de ese sargazo, de los microplásticos. Pues bueno, ya todos ustedes saben que el sargazo es un alga que tiene unos procesos químicos muy peculiares en cuanto a síntesis de ácidos inorgánicos, pero también lo que vimos es que servía como un lecho para acumulación de plásticos. Hicimos un análisis químico elemental, no solamente en una zona, sino en un solo punto, y vimos información interesante porque vimos que asociado a los microplásticos también había una acumulación de metales pesados, lo que es bastante peculiar, ¿no? Porque ya después de eso ya vienen estudios más enfocados a qué tipo de expresión molecular existen en ese tipo de plantas, de qué manera lo podríamos aprovechar, qué tipo de sargazos pudiera haber, qué tipo de enlaces pudiera haber, digamos, podemos complementarlo por microscopía Raman o mediante microscopía por análisis, digo, por mediante análisis infrarrojo o por otras técnicas, ¿no? Más específicas. Ahora, también podemos ver el tema de microencapsulados. Nosotros trabajamos con microencapsulados, por ejemplo, hace rato les hablaba del departamento de nutrición y alimentos funcionales, pero existen otro tipo de disciplinas donde se recurre al tema de microencapsulamiento, porque son técnicas que son para proteger compositos que son muy delicados. Entonces, yo sé que muchos de ustedes, y no es que asumo que todos, pues hemos publicado en revistas y los revisores, son un pan de Dios, ¿no? Pero también a veces son muy específicos en las preguntas que llegan a hacer y muchas de esas preguntas nos dicen, ok, yo estoy viendo una esfera, pero no me queda ninguna evidencia de que dentro de esa esfera haya un relleno, entonces no podría asegurar que es un microencapsulado. Quizá no tiene nada, quizá sí. ¿Cómo me lo demostrarías? Pues bueno, eso se puede demostrar complementándolo con la microscopía confocal de barrido láser. Esta microscopía confocal es capaz de generar imágenes tridimensionales y poder estudiar interacciones biológicas y no biológicas. Este tipo de equipos se inventaron en los años 50, de hecho, por el doctor Marvin Minsky, que trabajaba en el MIT. Él quería diseñar un microscopio que fuera capaz de observar el interior de una muestra. En específico, estaba generando inteligencias artificiales que ahorita ya están pues en su auge, pero él quería ver conexiones interneuronales, pero él decía que si cortaba un cerebro, lo iba a dañar físicamente. Entonces quería observar una muestra, pero sin necesidad de hacer cortes físicos para no dañarla. Entonces empezó a generar las imágenes confocales con láseres para generar reconstrucciones tridimensionales con cortes focales, es decir, cortes virtuales, pero no reales. Como cuando ustedes van a tomarse una radiografía porque temen que se fracturaron no sé, una mano, pues no les abren la mano, ¿verdad? Les hacen una radiografía y pueden ver el interior de la mano. Ese es un corte focal, realmente. Es la misma lógica del equipo. Y pues bueno, este microscopio confocal igual tiene un joystick donde tiene una platina motorizada, donde ya todos los movimientos se controlan de manera micrométrica con este joystick. Tiene 4 láseres de estado sólido, tiene varios tipos de portamuestras, es un microscopio confocal invertido. Y pues bueno, ¿para qué lo utilizamos realmente? Pues bueno, tiene muchas aplicaciones gracias a que tiene distintos tipos de portamuestras, como cuáles. Pues bueno, tienen portamuestras para charolas multipozos, por ejemplo, para estudios de células.
Tienes tú, por ejemplo, de Raw Blue. Tiene para cajas Petri, por ejemplo, hay algunos de ustedes, por ejemplo, de la red de extremófilos y demás, que hay veces que me dicen, quiero analizar mis muestras, pero no quiero abrir mi caja, porque todos saben que cuando se abre una caja, pues se contamina. Entonces, hay posibilidad de que se puedan estudiar cajas Petri sin necesidad de abrirlas, solo colocándolas en este tipo de portamuestras. En este tipo, por ejemplo, estamos viendo unos biopolímeros, pero sí hemos visto, por ejemplo, hongos extremófilos en medios de cultivo, en agares, por ejemplo, o ya sean sólidos o en semisólidos, se pueden observar. Podemos también observar en charolas para portaobjetos, podemos ver portaobjetos o cubreobjetos de diferentes dimensiones. Y el último, que está hasta la derecha, es como un portamuestras metálico que se le llama para microscopía correlativa, que prácticamente es un conjunto de microscopías que vamos a ver al final. Entonces, una gran ventaja de este equipo es que el microscopio confocal podemos observar tanto muestras sólidas, semisólidas o líquidas. Por ejemplo, la imagen que están viendo en pantalla es una emulsión de un producto comercial y acá lo que ellos querían estudiar era el tamaño de las micelas de aceite. En este caso tenían que estudiar mediante parámetros morfométricos la circularidad, cómo se formaban las micelas, de qué tamaño, cuál era su interacción promedio. Por ejemplo, con algunos productos endulzantes, ellos toman el tamaño de partícula, el tamaño de dulzor, es decir, varias características que pueden asociar. Ninguna técnica de microscopía es todopoderosa, eso me queda claro, pero es una muy buena herramienta para dar respuesta a preguntas de investigación. Ahora, también nos permite estudiar identificación de estructuras biológicas. Por ejemplo, en este caso es un corte de una planta donde podemos ver estos como sombrillas que están acá, son tricomas peltados que están sobre la muestra, ¿no? Ya viéndolo en literatura, viendo la estructura que tienen. Y aparte, pues bueno, una gran ventaja de este equipo es de que ustedes me estarán preguntando, ¿y cuál es la tinción para teñir tricomas peltados? Hay veces que no se trata de que es una tinción en específica, pero muchas veces cada estructura tiene una longitud de onda muy particular. Entonces, este equipo tiene una función llamada lambda que te puede identificar a qué autofluorescencia puede florecer una muestra biológica de manera natural por efecto de compuestos aromáticos propios de la muestra y se puede utilizar para identificar ese tipo de estructuras. O bien, por el grado de orden que tienen, uno esperaría que tengan estructuras asociadas con la celulosa, que porque son más ordenadas. Entonces, de esa manera uno puede darle respuesta a preguntas de investigación. No solo tienes que, hay veces que, aunque lo busques en literatura, no encuentras citada una técnica que diga tinción, tricomas peltados, pero sí haciendo una revisión más crítica, tú puedes darle respuesta a esas preguntas de investigación para darle respuesta finalmente a tu trabajo. Ahora, acá este es un ejemplo de un trabajo con mis amigos de INIFAP, donde ellos querían estudiar una fracción de una planta para ver su efecto para tratar una parasitosis en rumiantes, es decir, en ovejas. Entonces aquí se pudo aislar la fracción, se estudió en nemátodos y se pudo ver la parte de confocal, que yo les decía que se pueden ver el exterior de la muestra, pero también el interior de la muestra pudieron ver que en algunas estructuras, por ejemplo, se pueden ver que el nemátodo ya estaba formado por completo. O sea que puede ver el exterior del huevecillo y el interior del huevecillo e incluso se ve cuando se está moviendo el nemátodo. Y por otro lado, hay nemátodos donde no había una formación, es decir, es decir, que había un bloqueo por efecto del fitoextracto y este tipo de respuesta se pudo responder gracias a técnicas como la microscopía confocal porque no es invasiva. Ahora, aparte de la parte confocal, que es con láseres, si se fijan aquí se utiliza un láser verde, un láser azul cercano al ultravioleta, también se puede ver un campo claro, es decir, tiene una cámara HD a color donde se puede ver toda la imagen que observarían en cualquier microscopio óptico. Ahora, por otro lado, este es otro estudio donde se utilizó el microscopio electrónico, que este fue de unos colegas y amigos, bueno, amigos y colegas de ahí de CEPROVI, donde se querían estudiar cénsulos en un coleóptero. El estudio lo pongo en particular porque todos ustedes que les apasiona la entomología o modelos biológicos, aquí pueden ver por ejemplo, en este caso, un coleóptero se caracteriza muchas veces y pueden ver que muchas investigaciones no hay tanto auge en la parte de microscopía. ¿Ustedes por qué se imaginan que pase ese?
Yo tengo varias hipótesis. Entre ellas es en la complejidad del manejo de las muestras. En este caso, como es un microscopio electrónico ambiental, realmente la preparación de muestras es muy básica. Obviamente los insectos ya se cesaron sus funciones biológicas antes de que entren al equipo, porque si no se estarían moviendo, pero se pueden estudiar estructuras de las antenas de los insectos, de los cénsulos, y son muy características a cada género y especie. Y nos ha servido mucho para publicarlo, por ejemplo, como un avance en revistas de alto impacto como esta. Ha sido aceptado, ¿no? De esa manera y son interesantes estas investigaciones. Y también lo hemos complementado con la parte confocal para ver estructuras que son internas al insecto. Ujú. Este es otro trabajo de mis amigos del colegio de posgraduados, donde acá, por ejemplo, se estaba estudiando esto, donde ellos prácticamente querían saber el uso de nanopartículas de ferrita de cobalto recubiertas con citrato como una fuente de hierro. Y aquí los revisores resulta que se hicieron muchos estudios, se demostró que las plantas crecían mejor, se aplicó en fase aérea, pero también se aplicó en el suelo el extracto, pero los revisores nos respondían que cómo comprobaban que realmente había partículas de hierro en la planta. Es complicado, ¿no? O sea, yo creo que ahorita a muchos le está viniendo muchas ideas y demás. Entonces, una manera de responderlo fue tomar el modelo biológico, estudiar varias partes del tejido de la planta aérea y terrestre y de la parte transversal, y se vio que fuera de los estomas, es un estoma, había partículas en color rojo que eran de hierro, y se hizo un perfil químico y se evidenció que en efecto había partículas de hierro afuera de los estomas, como si los excretara la planta. Y por otro lado, se hicieron cortes transversales donde se identificaron esas mismas partículas y se evidenció que se trataban de partículas de hierro. Y claro, se comparó respecto a un control y se dio evidencia de que sí había una acumulación de hierro respecto al control, pero fue gracias al complemento de técnicas de microscopía electrónica ambiental y detector de rayos X, en este caso. Ahora, aquí estarán pensando, pues ya me equivoqué de presentación. No, no me equivoqué. ¿Qué pasa cuando, pues bueno, todos los que estamos aquí en esta charla, pues decimos, no, vamos a usar microscopías porque queremos ver cada vez más aumento y más aumento y más aumento y a veces no sabemos ni por qué queremos más aumento, pero pedimos más aumento. Hay veces que uno toma fotos a 1000 aumentos y te dicen, no se puede a 2000. Y dices, sí, se puede a 2000. La tomas a 2000 y te dicen, y a 5000, no sé. O sea, ya no es tanto qué respuestas de investigación están buscando, sino que se obsesionan a veces con el aumento. Entonces, esta imagen va en el tenor de que no solamente es importante la información del mayor aumento de la imagen chiquitita como este perrito, sino que también es importante la imagen de un todo. Y para eso existe la función tiles. La función tiles te permite hacer reconstrucciones de varias micrografías y conjuntarlas en una sola, porque de esa manera podrías estudiar más a detalle un órgano. Es decir, puedes ver todo el vecindario que está ocurriendo en el fenómeno que estás estudiando. Porque si tú solo estudiaras una sola imagen, no podrías saber qué ocurre en todo el resto, que es información muy valiosa. Entonces nosotros, por ejemplo, acá, por ejemplo, no cité con con el artículo porque es una investigación en proceso de la doctora Pérez San Vicente, pero acá, por ejemplo, estamos viendo que se pueden hacer esta es una imagen, de una reconstrucción de una planta, donde incluso se pueden ver los cloroplastos de la planta, se pueden ver fibras de la planta, se pueden ver las estructuras de las células de la planta. Y acá si ustedes ven una imagen, cada uno de ustedes me daría una conclusión bien interesante y bien distinta, y yo creo que todas estarían correctas. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que esta pequeña fotografía es parte de una foto más grande? Esta pequeña foto corresponde a esta macrofotografía. Y lo único que ustedes estaban observando era esto. Y todo lo demás es una macrofotografía que te demuestra mucho más información de la que tú estabas estudiando. Es decir, que la conclusión a la que pudieras llegar solamente estudiando este pequeño campo sería muy limitada, ¿no creen? Entonces hay que estudiar el resto de la muestra que podemos hacer gracias a esa función tiles
que está ya acoplada al microscopio confocal de barrido láser. Por otro lado, ya viéndolo en partes, en cortes más, vamos a decir, animales, vamos a ver, por ejemplo, acá esta imagen, que es un corte transversal de un intestino de ratón, donde se quería ver en qué parte se alojaban los probióticos que se habían suministrado en la dieta del ratón. Y aquí se veía, ¿no? Que qué tan cercanos eran al músculo estriado y demás. Pero tú mandas esta fotografía y hay revisores que te van a decir, ¿y cómo me evidencias que eso es intestino? Pues yo puede ser otra cosa, ¿no? A lo mejor, no sé. Entonces, se puede hacer una reconstrucción mediante TILES y te daría toda esta fotografía. Esta fotografía que está acá son más de 250 fotos interconectadas de tal manera que parece que es una sola fotografía. Pero si tú le haces un zoom, llegarías a ver hasta los probióticos. Son fotos que pueden ser muy densas. De hecho, aquí se ven todavía las partículas. Si le hiciéramos un zoom, veríamos ahí los probióticos adheridos. Pero lo que voy es de que no solo importa entre más aumento mejor, sino que también importa interrelacionarlo con un todo, con todo el vecindario de información que nos podemos estar perdiendo por solamente ver un solo punto. Ahora, en cuanto a microscopía correlativa, que hace rato no les quise platicar, pues bueno, prácticamente se trata de correlacionar distintos tipos de microscopía. Por ejemplo, acá a algunos se les hará familiar este insecto, que es un pulgón, que es una plaga, digamos, común en muchos cultivos. Si se fijan, también se la aplicamos como al otro que nunca se enteró que entró un microscopio electrónico. De hecho, aquí están los estomas de la planta. Incluso aquí estaba bien contento comiendo y todo. Lo metimos con todo y planta y aquí está con otro pulgón. Y podemos ver el pulgón aquí completo, que pues bueno, es un microscopio electrónico de barrido, podemos ver estructuras externas, no es un barrido. Pero si observamos esta misma muestra mediante otro tipo de microscopía, obtendríamos lo mismo, distinta información, pues creo que sería un complemento, ¿no? Entonces pudimos observar esta muestra mediante microscopía confocal, láser, y podemos ver el interior del insecto. Esta es la estructura del insecto. Ya podemos ver organelos, ya podemos ver otro tipo de estructuras que mediante microscopía electrónica de barrido no seríamos capaces de evidenciar. Pero el conjunto de microscopías no se trata de que el confocal sea mejor que el electrónico o viceversa. Se trata de que cada técnica de microscopía se complementa entre sí. Y a eso le llamamos la microscopía correlativa. Obtener información superior a la que obtendrías por técnicas individuales de microscopía. Y ese módulo de correlatividad lo tenemos en CEPROBI. Ahora, acá, por ejemplo, este fue un caso, ahora sí que estoy como esta telenovela, ¿no? Que no voy a decir nombres, pero esto es un caso de la vida real. Acá, por ejemplo, tenemos esta imagen este es de mi mano y aquí tenemos un puntito, que esta es una plaga que cayó en los cultivos de amaranto y al observarla en microscopía electrónica obtuvimos este insecto es este puntito. Estos son los gránulos de amaranto. Y observar justamente el mismo insecto, el mismo punto en el confocal, obtuvimos esto. Ya pudimos obtener otro tipo de información que pudimos correlacionar con la ultraestructura que vimos en el electrónico. Entonces lo podemos aplicar en muchas cosas. Acá, por ejemplo, no es que yo me haya equivocado nuevamente al repetir esto, sino de que justamente gracias a que podemos utilizar un universo de portamuestras, podemos hacer muy dinámica la correlatividad. Y en este caso, por ejemplo, aquí hicimos otra correlatividad. Este corte longitudinal de ratón que se está observando acá, nosotros la observamos en campo claro y obtuvimos esta imagen. Si se fijan, no es de todo el corte, es de solo una parte, ¿no? Ahora, nosotros hicimos, cuando hablamos de campo claro, pues realmente no estamos usando un láser, ¿no? Pero si sí lo usáramos, ¿qué pasaría? Pues bueno, obtuvimos esta imagen mediante láser. Entonces dijimos, ¿qué pasaría si la información que obtuvimos con los láseres la correlacionáramos con campo claro? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Aquí correlacionamos las dos. Aquí podemos ver el cuadrito donde tenemos la imagen de con los láseres y aquí es la imagen que obtuvimos de manera con la AxioCam en campo claro. Y aquí abajito, de hecho, hay otro cuadrito donde hicimos una representación donde marcamos núcleos de células. O sea, se puede hacer a macro y microescala la correlatividad. Entonces, ¿cuáles son las claves? Guardar las coordenadas. Esas son las claves. No perderse en la muestra. Ahora,
¿Qué estamos haciendo ahorita? Pues bueno, pues resulta que estamos trabajando con el microscopio de fuerza atómica que tenemos en CEPROVI y en este caso nosotros acoplamos el portamuestras del microscopio electrónico, lo acoplamos al microscopio de fuerza atómica que realmente algunos le consideran que es un tactoscopio porque funciona por tacto mediante cantilevers. Y acá él puede correlacionar fuerzas, incluso microscopios de fuerza atómica que están acoplados en orientadores pueden ver la fuerza de resistencia de los materiales, por eso se utiliza mucho en ciencias de materiales. En este caso nosotros pues queríamos ver datos estructurales y aquí fue un poco más compleja la relatividad porque la escala a la que se mueve uno de fuerza atómica para correlacionarla con un confocal o un electrónico, pues sí fue un reto. Pero acá, por ejemplo, ya tenemos algunos inicios de esa correlatividad donde podemos acoplar distintos canales espectrales sobre una misma muestra, pero tener información adicional. Entonces, no solo tendríamos imagen de la ultraestructura, podríamos tener imagen de las interacciones, imágenes del perfil químico mediante rayos X y ahora de la parte de la estructura mediante fuerza atómica. Entonces, la sumatoria de todas esas microscopías nos daría, pues, es un potencial no bárbaro, ¿no? En cuanto a microscopía. Y pues bueno, ¿cuál es la visión actual que tenemos? Pues bueno, ustedes ya se lo estarán imaginando, que es la microscopía con inteligencia artificial. En este caso, se está trabajando con módulos de inteligencia artificial donde ya tratan de autoenfoque, trata de estudiar estructuras con ciertos patrones, trata de estudiar con, por ejemplo, muchos de ustedes ya estarán familiarizados con Gideon o con ImageJ, pero ¿qué pasa cuando hay varios parámetros morfométricos que se están correlacionando entre sí? Ese tipo de patrones se pueden estudiar entre módulos de inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, todo esto son como las Barbies, ¿no? Todo lo venden por separado. Nosotros no lo hemos adquirido como tal, pero esperemos que muy pronto sí lo hagamos para sacarle provecho, ¿no? A toda esta parte de microscopía correlativa. Y pues bueno, esto es todo de mi parte. Espero que haya muchas preguntas y les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias. Hola, Moni, creo que tienes apagada tu micrófono. Listo. Ah, sí. Gracias. Muchas gracias, doctor, por tu charla. Creo que ha sido bastante amena, ¿no? Y nos has explicado como muchas cosas y todo lo que Mm. podemos hacer. No sé si ahora quiere hacer algún comentario o, bueno, si tienen preguntas que quisieran hacerle al doctor, a los asistentes, pues bienvenidos a comentar sobre este No, tema. al final de las preguntas quisiera hacer un comentario. Gracias. Gracias, Moni. Adelante con las preguntas, ya sea que las digan orales o las ponen en el chat. Adelante. Bueno, tienes felicitaciones. Gracias. Muy buena charla, pero hay pocas preguntas. Bueno, entonces, no sé, ahora quisieras que... sí, hay pocas preguntas. Oye, Dani, yo sí tengo Sí, como mis dudas. ok. ¿Qué, qué tanto, o bueno, qué tan complejo es el manejo, por ejemplo, del ambiental? Creo que en algún momento ya te lo había comentado, ¿no? Sí. Porque no es tan de rutina, ¿sabes? O sea, tiene como sus ajustillos ahí y varios tips que yo creo que muchas veces cuando intentamos hacer el ambiental, Ajá. bueno, a mí me pasó un par de veces, colapsé, ¿no? O sea, entre yo y la muestra, entonces... Sí, sí, No es como tan de rutina, ¿no? O sea, tiene su chiste. sí. Ah, mira, Moni, qué bueno que lo preguntas. Fíjate yo también entré como en ese paradigma. Cuando estaba en la parte industrial, teníamos un microscopio electrónico que era convencional, digamos. Nos servía para caracterizar materiales y las variables de operación pues son limitadas, es decir, pues son el voltaje, distancia de trabajo,
a la mejor apertura del spot size y demás, ¿no? O sea, pero hay algunas que casi siempre consideras intocables, ¿no? No las tocas. Entonces, cuando me van presentando el ambiental y me dicen, pues todo lo que dice en el folleto, dije, ah, pues qué padre, ¿no? ¿Por qué no todos tenemos ambientales y todo bonito, ¿no? Yo bien iluso. Y pues no, ya te vas dando cuenta que en el ambiental son cerca de 30 variables distintas para operar el equipo, porque ya metes más operaciones unitarias, digamos, ya hay modificaciones de la presión. Yo siempre les digo a los estudiantes, sobre todo, ¿no? Digo, ¿qué pasaría si yo te dijera que existe una sola receta para cocinar cualquier comida porque todos tienen chomps, carbono, hidrógeno, oxígeno y todo eso, ¿no? Pues Ujú. realmente te estoy mintiendo. Es muy distinto cocinar pescado, cocinar pollo, cocinar carne, cocinar vegetales y depende la receta. Incluso el mismo corte de carne, depende el término, va a cambiar todo. Ahora imagínate en el ámbito biológico. Hay gente que llega y me dice, yo quiero ver nemátodos. Hay gente que dice, yo quiero ver células de cáncer. Hay otros que me dicen, yo quiero ver chips y demás. Entonces, uno siempre volviendo a la pregunta, sí tengo que estudiar un poco acerca de sobre el contexto el anteproyecto, digamos, del usuario, porque si tú le haces la pregunta al usuario de la pregunta técnica, o sea, como técnico, oye, ¿y cómo analizo tu muestra? Me va a decir, no sé. De hecho, no hay antecedentes para verlo. Entonces tú tienes que estar asociado, porque digo, pues a lo mejor no existe un antecedente directo, pero sí te puedes dar una idea con base al contenido de humedad que tiene la muestra, la fragilidad que tiene. Uno que está en el ámbito, digamos, de microscopía o todos ustedes que han tratado con muestras histológicas, saben que cambia la dureza, la fragilidad, la velocidad de descomposición de cada material. Entonces, todo ese conjunto de materiales, por ejemplo, también me ha pasado que en la parte ambiental los voltajes que se refieren siempre tienen que ser aumentados porque va a haber una pérdida de voltaje, vamos a llamarlo pérdida, debido a la atmósfera modificada de partículas de agua y vas a perder algo. Entonces hay veces que yo tomo fotos a 30 kilovoltios y me dicen, no sabes tomar fotos, las fotos se toman en 5 kilovoltios, máximo 15, pero son variables que tú tienes que Ir ahora sí que ajustando. por feeling, ¿no? Digamos, justificarlo y digamos guardarlas, ¿no? Pero cada muestra es bien distinto. De hecho, cada usuario que tengo guardo las condiciones de operación porque son bastante distintas, ¿no? Ajá, es la variable. Y por ejemplo, otra cosa, ¿no? Adicional, algo que me da como que, bueno, ahorita ya me da risa, antes me daba coraje, es de que antes, por ejemplo, uno se obsesionaba con ciertas condiciones técnicas con los equipos que no se utilizan. Por ejemplo, hay equipos que llegan hasta presiones extendidas de 3000 pascales. Yo he visto muestras a 3000 pascales y no se ve nada. Es tanta humedad que con el voltaje más alto no se ve nada porque es muchísimo ruido en la imagen. Entonces, yo a lo más que me subo en presión son 150 pascales, pero ya es un límite, o sea, no, ya son ciertos criterios que uno se va haciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, tomar ciertas condiciones, ¿no? Ujú. Sí, no, y aparte, cada usuario va a tener sus Sí, preguntas y muchos de ellos, como bien dices, no eh, les cuesta trabajo saber pedir, ¿no? Como que lo que van a ir a buscar. Sí, no, sí. no es tan sencillo. Eh, ¿Me podrían apoyar para poder abrir el micrófono? Hay una pregunta que Leopoldo quería hacer de forma oral. Y bueno, ya empiezan ahora sí a surgir algunas dudas. Entonces, no sé, damos paso a Leopoldo, si le pueden abrir el micrófono y después te leo las siguientes. O si la misma gente quiere participar, pues también lo podría hacer. Adelante, Leopoldo. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si me están escuchando. Sí, Sí, Leo, te escuchamos. pero no te veo. Gracias, estimado doctor. Pues qué buena plática. Lo felicito. Gracias. Realmente es impresionante la forma en la que han logrado construir su laboratorio. Y pues bueno, prácticamente tienen todas las microscopías. Y como usted bien dijo, el complementar una técnica con la otra
pues es muy valioso. Yo lo que quería consultarles, ¿cuál ha sido su experiencia? Ya lo contestó un poquito Sí, en la comentario anterior sobre la presión a la que normalmente trabajan. Y justamente mi pregunta iba en el sentido de que entiendo que hacer EDS en una atmósfera ambiental es complicado por el scattering, ¿verdad? sí. Como se ve con una atmósfera donde pues hay una dispersión de las y para EDS, si mal no recuerdo, este es un punto crítico. Sé que hay equipos que manejan una especie de colimador o alguna técnica que reduce este problema a presiones altas. ¿Cómo ha sido su experiencia en este sentido, doctor? Muy bien. Gracias por la pregunta, Leo. Qué gusto tenerte acá. Realmente, sí, con el tema de rayos X, eh, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando yo siempre utilizo voltajes altos, pues bueno, voltaje máximo de un electrónico de barrido son 30 kilovoltios, ¿no? Entonces yo utilizo voltajes al tope, 30 kilovoltios, utilizo es que luego confundo términos de confocal y electrónico. Es spot size abiertos, que luego le digo pinhole. Spot size abiertos Size, correcto. del orden de 700, es adimensional, de 700 para arriba. Y utilizo distancias de trabajo un poco amplias, como 10 milímetros aprox, para incrementar la señal. Pero ahora sí que yo les digo, no le tengas miedo al voltaje, ¿no? Finalmente, hay muestras que son más frágiles que otras, pero sí se pueden obtener muestras. Incluso pues yo siempre enfoco en el lugar donde no me gustó la muestra, ¿no? Porque hay veces que sí la quemo cuando estoy implementando voltajes altos, ¿no? Pero ya que veo que ya quedó bien, pues ya se empieza a aplicar en otros lados. Entonces realmente hemos usado muchísimo la parte del detector de rayos X, pero no nos limitamos por tener una atmósfera modificada, pero no abusamos de ella. Por ejemplo, yo el máximo que meto de modificación son 100 pascales, no cambio de apertura, porque ya más aumento quiere decir que ya pierdo señal, ya ni siquiera podría llegar digamos, a la energía necesaria para ver el punto, el orbital K o el orbital L de muchos elementos. Entonces, por eso sí como que sí me tengo esos criterios, ¿no? Ujú. Pero sí se puede. Magnífico. Gracias, doctor. Ajá. Sí. Excelente. Ajá. Y de hecho, Leopoldo, justamente yo creo que en lo que a veces como que el área de oportunidad con la parte de las empresas es de que hay veces que siento que nos quieren vender como equipos de manera muy técnica. Y hay veces yo siempre he dicho que los científicos somos niñotes, o sea, porque nos da mucha curiosidad todo, queremos saber todo y queremos que sabemos para qué queremos el juguete, pero no los detalles técnicos, ¿no? Entonces, si nos dijeran esto te sirve para esto y esto y esto, dirías, wow, o sea, como lo quiero, o sea, yo veo cómo le hago, vamos a financiar esto, hacemos la vaquita, pero se consigue, ¿no? Pero hay veces que a veces son muy técnicos con nosotros y como que decimos, no, pues me dice que es mejor que pero pues yo no sé, ¿no? Me dijo que llega a 40 kilovolts y llega a 30, pues no sé, ¿no? Igual no me alcanza, pero no me dio respuesta como para qué preguntas me puede resolver. Entonces Claro. siento que ahí podrían abordar mejor en las workshops y demás. Sí, posiblemente sea motivo de una plática directa, pero el uso de Ok, estándar también ajá, creo que puede ayudar para los análisis por EDS, ¿correcto? claro, es correcto. Gracias, doctor. Felicidades Al contrario. nuevamente, ¿eh? Ay, Extraordinaria plática. gracias, Gracias. Leo. Coincido contigo, Dani, sobre la parte técnica. Mira, hay dos preguntas. Una es de Mari que te consulta bueno, hace la pregunta, en la microscopía confocal, ¿qué tan importante es considerar la autofluorescencia en las muestras biológicas? Ya que cuando quieres marcar cosas tan específicas, la autofluorescencia puede ser un problema. O cómo Ujú. evitarla o minimizar. Y bueno, es un gusto Ujú. escucharte también. Claro. Sí, en ese tipo
de casos que sí nos ha pasado. Ya existen técnicas de photobleaching, fotoblanqueo, es decir, incidir una fluorescencia hasta que se pierda la fluorescencia natural de la muestra, que sobre todo la autofluorescencia se dan muestras de tipo vegetal, y ya de esa manera puedes eliminar el ruido que puedes observar. Ojo, hay que tener cuidado también en el photobleaching porque es una exposición prolongada de un láser sobre cierta zona de la muestra, y finalmente un láser hay un intercambio de calor. Entonces tú puedes afectar tu muestra. Entonces yo te sugeriría revisar antecedentes de fotoblanqueo en el tipo de muestras que tú quieres analizar para eliminar esa autofluorescencia y luego utilizar los marcadores correctos. Me imagino que te refieres a marcadores de tipo de, por ejemplo, ahorita están usándose mucho los de tipo redox para ver estrés oxidativo y demás, y esa es una buena técnica, el fotoblanqueo. Si me permite, Dani, también comentar Sí, de otra posibilidad. claro, doctora. En plantas, como vieron en una de las presentaciones que presentó el doctor Tapia, tenemos los elementos traqueales que tienen lignina y mucha celulosa organizada. Son muy fuertes las autofluorescencias. En el laboratorio, y hay algunos antecedentes, también en literatura y publicaciones que hemos hecho, existen colorantes que pueden pegarse a estas estructuras y poder apagar un poco esta fluorescencia sin que usted tenga que hacer el bleaching. Hemos hecho algunos experimentos para poder ver bacterias dentro de elementos traqueales y son organismos muy pequeños, de alrededor un micrómetro, en estructuras muy, muy fluorescentes. Entonces, por ahí, un tip es, el azul de metileno es un excelente apagador, digamos, de autofluorescencia y existen otros. Y este es un método químico que puede ayudar a poder apagar esta fluorescencia y si gustan, les puedo dar más detalles sobre la parte de la metodología, pero este es un método químico. Gracias, doctor Tapia. Gracias, doctora. También me gustaría ahí como complementarla en lo que consulta Mari es la parte de autofluorescencia, no sé a qué autofluorescencia se puede referir, porque la parte de plantas, como bien lo comentó ya la doctora Araceli, se puede dar así. Bueno, algunos usuarios llegaban con algunas muestras que en tejidos que tenían algún por ahí marcador que había sobrepasado hacia otra parte de los tejidos. Algunos usuarios también para la parte de laminillas y en la parte confocal también utilizaban algunos atenuadores. Algunos usuarios utilizaban el Sudán, el negro de Sudán y si no mal, si no creo que sí es así, y les ayudaba un poco a disminuir la autofluorescencia que podía pasar a algunos tejidos, pero bueno, ya es un poco a prueba y error, el tiempo también del procesamiento de la muestra, si van a ser marcajes, un poco los tiempos que dejas marcar las muestras también pueden influir en que puedan también pasar a otros marcadores. Y bueno, la autofluorescencia también va a depender qué tipo de fijadores se quieran usar para las muestras, porque hay algunos que también te dan estas malos ratos, ¿no? Que tienes que andarle jugando un poco con todo para hacer los ajustes necesarios. Sí, gracias, Bueno, doctora. tenemos a Esther que también preguntaba. Perdón, ¿está Liliana Naranjo antes? Nos dice Liliana, dice, ¿algún consejo para Sí. preparación de muestras para hongos? ¿Puede teñirse para tener más contraste? Sí, de hecho, hace muy poco estábamos viendo hongos extremófilos y calcofluor white. Sirve muy bien para marcaje. Ujú. El calcofluor, ¿no? También. Sí, Sí, ¿no? calcofluor white. Ajá. Es bueno. ¿Quién más? Está Esther que preguntaba, ¿para las muestras de tejidos animales de moluscos de invertebrados se requiere fijación? A ver, otra vez, perdón. Para Muest- las muestras de tejidos animales de moluscos, que en este caso en invertebrados, ¿se requiere fijación? Yo creo que sí para el cese de funciones biológicas, porque se tendría más tiempo, ¿no? De análisis. Son muestras que son muy lábiles.
Sí, y marinos tienden a tener un proceso de descomposición más rápido. Sí, exacto. Sí, sí es prudente una fijación. Y ahí pues va a depender qué quiera hacer, porque me atrevería a sugerir Exactamente, claro. si va Depende hacia la qué parte de quiera hacer. barrido, si va a la parte de confocal, un poco sobre qué quiere hacer, pues la fijación de los materiales va a ser diferente, ¿no? Depende qué tipo Exacto. No sé pretende si Esther utilizar. quisiera abrir el micrófono. Y para Esther, no sé qué tipo Doctora Uria, por favor, quisiera comentar. Sí, era en relación porque las muestras que, buenas tardes, primero Buenas felicitarlo tardes. Ah, por su gracias, doctora. presentación muy Ujú. interesante, muy bonito y el equipo que con el que cuentan de muy buena calidad. Entonces, Gracias, doctora. quisiéramos tener uno de esos. Grandemente. Sí. Ujú. En relación con eso, vi las imágenes, pero vi más de tejidos vegetales. Nosotros trabajamos más tejidos animales y como por eso le Ok. preguntaba si por ejemplo, en el vegetal tiene la ventaja del soporte que tienen las células vegetales, ¿no? En el caso de animal, sí fijarlo. Pero mi pregunta sería, por ejemplo, en el caso de moluscos filtradores, para ver en las imágenes que nos mostró en la química, de ver metales pesados o buscar microplásticos o los Ok. daños que ya tenemos detectados, corroborar, como usted decía, está causado por qué tipo de elementos que están presentes ahí. Entonces, como decía Ah, también la doctora, ver con barrido y el confocal. Si tengo la laminilla, de ahí no partiríamos, tendría que llevar el tejido fijado, ¿no? O la sí, laminilla doctora. ya hecha, esa sería solo para confocal, porque están tratados con parafina, en cortes de microtomo de parafina y teñidos. Sí. Doctora, ¿usted de qué institución es? De la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico. Con razón me sonaba su nombre. Ajá. Sí, se me hace Ah, que nos pues mire, conocemos. le comento. Ajá. Justamente hemos estado colaborando con el CICIMAR en La Paz, y ellos se identificaron microplásticos en intestino de tiburón ballena. En ese caso, con las muestras para la identificación de microplásticos, pues bueno, son dos cosas. Si se quiere, es decir, ¿dónde las quieres identificar? Volvemos a la parte de correlativa. Si tú lo quisieras identificar mediante un microscopio electrónico, realmente no se requiere una fijación como tal, es decir, una revisión exhaustiva, pero bien, ya los revisores ya no les basta que tú hagas un análisis químico elemental para evidenciar que la partícula es plástica, porque el criterio que se usaba antes era que el contenido de carbono fuera superior al 40% de una partícula para considerarse plástica. Entonces, ahorita ya te lo piden hacer adicional a eso un análisis con estándares mediante análisis infrarrojo transformado de Fourier. Lo que hicimos nosotros fue comprar estándares puros de distintos plásticos para evidenciar si se trataba de un plástico PET, PVC, PVA, baja, alta densidad y todo eso, para ver qué porcentajes de similitud se tenían. Pero si quisiera evidenciar que se trata de partículas plásticas en una muestra como la que me menciona de moluscos en un confocal, los plásticos yo los marcaría con Sudan 4 y ese Sudan 4 lo utilizaría, pero previo a eso sí haría una fijación. Entonces, no sé si respondí su pregunta. Sí, sí, Ok. quería saber así para los tejidos, animales. Y sí, muchas gracias. Sí, no, Muy doctora, a la amable. orden. No, al contrario, lo felicito mucho. Ah, gracias, doctora. Gracias, muy amable. También, doctora Esther, este año publicamos un trabajo de microplásticos en plantas flotantes, en humedales, y usamos también el rojo, el amarillo Nilo. El amarillo Nilo también es fluorescente, es parecido al Sudán, y entonces ahí habría que tener cuidado porque normalmente los colorantes para plásticos tienen afinidad por las moléculas no polares, o sea, por lípidos. Entonces, todo depende de si la superficie o la muestra tiene lípidos, entonces habría que hacer una distinción estructural. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, podríamos verlo en tubo digestivo y ya algunos daños a nivel de gónada, pero ahí sí el problema es la gran cantidad de lípidos que tiene. La gónada masculina menos, pero la femenina sí sería más difícil. Pero ver primero a nivel de tubo digestivo cómo está.
Entonces, Y por ahí eso sería sí, la correlativa sería ajá, maravillosa, sí, sería muy interesante. maravillosa. Yo haría una postfijación con tetraóxido de osmio que le da un Ajá, contraste muy oscuro, ¿verdad? sí, En microscopía de transmisión, y luego el otro, ya el confocal, que sería ya sea con alguno de los colorantes que son para plásticos, coinciden con la de lípidos, el ajá, tipo Ujú. de molécula, pero sí, hay una correlativa, sería maravilloso. sí, quedaría muy bonito, así como lo dijo Sí, ahorita el doctor, fantástico, sí. ¿verdad? Ujú, sí, Muy muy bueno. bien. Muchas gracias, muy amable. Gusto en saludar a la doctora, que se encuentre muy bien. Igualmente, igualmente, Esther, gracias. Gracias. Bueno, hasta ahorita tenemos, bueno, la última pregunta es de Leopoldo. No sé si Leopoldo la quieras hacer directa o... Sí, gracias, doctora. Doctor, ¿tienen platina de enfriamiento en el SEM? Sí, estimado Leopoldo, tenemos un Peltier que va desde -30 °C hasta 50 °C. Ujú. Se me ocurrió la pregunta cuando mencionó que pues hay muestras obviamente muy sensibles donde el tiempo de observación o el tiempo que tienen para observar la muestra sin que se deforme, pues puede ser corto. Hasta donde tengo Sí, entendido, una platina de enfriamiento puede apoyar sí, ¿verdad? Evitar ese problema. sí, así es, Leo, la hemos utilizado justamente con eso. Hay muestras que son muy sensibles y sí ayuda mucho utilizar la platina de enfriamiento y también en algunos otros, por ejemplo, cuando los usuarios quieren utilizar muestras líquidas para una prueba rápida de identificación de metales pesados en agua. Primero la congelamos y ya congelada ya hacemos el análisis químico mediante rayos X y ya nos da un perfil. Si sale positivo, pues ya después se complementa con un estudio de absorción atómica. Pero si no hiciéramos si no utilizáramos la crioplatina, pues sublimaría, ¿no? Por el alto vacío. Rica. Ujú, Sí, sí, sí. No, pues qué completo está su equipo, doctor. ujú. No, gracias, Leo. Lo Lo agradezco felicito, mucho. sí. Ujú. Excelente. Gracias a usted, doctor. No sé si tenemos más preguntas. Creo que no, ¿verdad, Moni? Está apagado el micrófono. Ay, gracias. Ya no hay más preguntas en el chat, pero no sé si alguien quiera hacer una pregunta y habilitamos el micrófono. De ser así, les pediremos que levantaran la mano y si no, bueno, eh, pues de nueva cuenta agradecer al doctor Daniel Tapia por deleitarnos, ¿no? Y entregarnos un buen recorrido por sus actividades, ¿no? Y expertise en esta área. Y antes de que nos vayamos, yo quisiera hacer un anuncio, por favor, de la Asociación Mexicana de Microscopía y Microanálisis. Como vieron en la página, el Congreso Nacional de Microscopía no se realizó este año porque este año se realiza el CIACEN, que está integrado dentro del EMANEM, que se realicen en el estado de Utah, en Estados Unidos, en la última semana de este mes. De hecho, es la próxima semana. Y les recuerdo a todos actualizar su membresía porque a finales de agosto vamos a realizar la asamblea de la asociación y también vamos a hacer las votaciones para el cambio de la mesa directiva. Entonces, les pedimos que estén muy atentos de su correo, actualicen su membresía para poder participar en las votaciones. Y ese es el anuncio que quisiera comunicarles y no dejen de reunirse con nosotros en esta actividad que tenemos ahora, gratuita, los últimos jueves de cada mes. Y no sé, pues yo quisiera agradecerles a todos su asistencia y espero verlos pronto. Recuerden que también estamos enviándoles una constancia de asistencia a estas charlas y pues muchas felicidades a todos, que trabajen mucho. Gracias, doctora. Nos vemos entonces. Nos vemos Sí. hasta Muchas la próxima. gracias. Hasta Gracias. luego Hasta a luego. todos. Muchas Hasta gracias. Hasta luego. Hasta luego. luego. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas